Hola otra vez. En este segundo video continuamos hablando de por qué estudiar la conducta y por qué puede ser importante. También el conocer la conducta de algunos animales que usamos como modelos experimentales es muy importante. Si bien ha sido controvertido el uso de animales para la experimentación, actualmente se toman en cuenta muchas normas de bioética que toman en cuenta su conducta y que tratan de minimizar el impacto de la investigación en los animales. A cambio, hemos obtenido grandes avances en conductas o en el conocimiento de la neurobiología, cosas que no haríamos con humanos, y en aspectos de genética de la conducta, como veremos más adelante en un artículo muy interesante que vamos a leer. Bien, conocer las conductas de algunas especies y razas nos permite no solamente optimizar esa conducta para que desarrollen un trabajo, sino para saber cómo entrenarlos. Así tenemos muchas animales que usamos para diferentes tareas, como vemos aquí, por ejemplo, la famosísima Frida, que sabemos que son perros rescatistas o perros policía, o perros que son capaces de detectar olores en pequeñas trazas y que se utilizan en los aeropuertos y en otros lugares, tanto para detectar drogas como armamento, incluso algunas enfermedades. También tenemos a los perros lazarillos, a los perros de rescate alpino y a los perros de rescate acuático, en los cuales normalmente se usa a los que les llaman retriever, golden o labradores, que por las características con las que fueron seleccionados artificialmente, sabemos que son perros que les encanta el agua y les encanta traer cosas. Es por eso que son tan fáciles de entrenar para estas tareas. Otras especies, como los halcones, son entrenados para asustar parvadas de aves en los aeropuertos que al volar pueden llegar a meterse a las turbinas y ocasionar accidentes. Entonces, bueno, gracias a que conocemos la conducta de estos animales, se pueden optimizar todas estas eh, actividades en las que son beneficiados tanto los humanos como los animalitos. Y bueno, otra de las razones es poder coexistir con lo que nos queda de fauna silvestre. Si nosotros conocemos las rutas migratorias y los hábitos de algunas especies, como de estos elefantes que vemos en pantalla, pues podemos tomar acciones para evitar construir las carreteras y aldeas justamente por donde pasan. En ocasiones los elefantes pueden pasar varios años sin seguir la misma ruta migratoria, pero dependiendo de las condiciones ambientales van a regresar esas rutas migratorias y si nosotros construimos una aldea ahí o nos ponemos en su camino, puede llevar esto a conflictos en los que salen dañados tanto humanos como elefantes. Por hablar de un ejemplo, hay otros ejemplos como las tortugas que también les construimos eh, carreteras y aeropuertos donde solían anidar. Entonces, bueno, si conocemos un poco de la conducta y los hábitos de cada especie, podríamos tratar de tener una mejor coexistencia con estas especies silvestres. Sabemos que también hay o muchas veces se mata animales como tlacuaches o lechuzas solamente por miedo y por ignorancia, cuando en realidad no representarían ningún riesgo para el humano. Y bien, otro motivo muy importante para estudiar la conducta animal es que en términos evolutivos nos permite comprendernos a nosotros mismos como especie y como individuos. Como ya leyeron, Lecky fue un antropólogo especializado en la evolución humana y que se interesó no solo en los restos fósiles, sino en cómo comprender la evolución de la conducta humana y para ello formó a un grupo de investigadoras dedicadas a estudiar la conducta de especies más cercanas a nosotros, como los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. De hecho, el origen de esta materia en el GEMS, la etología, es porque al surgir en preparatorias con un contexto social violento, se pretendía estudiar las bases biológicas de la conducta para comprendernos mejor, para comprender nuestra diversidad en ese sentido y buscar una mejor convivencia. Bueno, aquí me voy a permitir hacer un chiste. eh, y bueno, resulta que la CIA tenía una vacante para un agente especializado en ejecuciones. Después de evaluar a algunos aspirantes, quedan finalmente dos hombres, un hombre y una mujer. Llega el día de la prueba final y para definir quién conseguiría el trabajo, los agentes que administraban la prueba llevaron a uno de los hombres a una puerta grande de metal y le dieron un arma.
Debemos confirmar que usted seguirá nuestras instrucciones, no importa bajo qué circunstancias, le explicaron. Dentro de este sitio, usted encontrará a su esposa sentada en una silla. Tome esta arma y mátela. El hombre con una mirada de asombro les dijo, usted no puede estar hablando en serio. Yo nunca podría matar a mi esposa. Bien, dijo un agente. Entonces usted definitivamente no es la persona adecuada para este trabajo. Así que trajeron al segundo hombre a la misma puerta. Le entregan el arma y le explican los mismos parámetros de la prueba. El segundo hombre miró algo sobresaltado, pero sin embargo tomó el arma y entró al cuarto. Todo estuvo en silencio por cerca de 5 minutos. Entonces la puerta se abrió. El hombre salió del cuarto con lágrimas en sus ojos y dijo, intenté matarla, pero simplemente no pude jalar el gatillo. Supongo que no soy el hombre adecuado para el trabajo. Los agentes contestaron, no, usted no tiene lo que se necesita para esto. Tome a su esposa y vayan a la casa. Ahora solo les quedaba la mujer. La conducen a la misma puerta y le dan la misma arma. Como prueba final, debemos estar seguros que usted seguirá las instrucciones sin importar las circunstancias. Dentro encontrará a su marido sentado en una silla. Tome esta arma y mátelo. La mujer tomó el arma y abrió la puerta. Antes incluso de que la puerta se cerrara completamente, los agentes oyeron a la mujer descargar el arma completamente, uno por uno, cada tiro disponible en el cargador. Entonces el mismo infierno se apoderó de aquel cuarto. Se oyeron gritos, desgarramientos, golpeteo en las paredes. Esto continuó por varios minutos y finalmente todo quedó en silencio. La puerta se abrió lentamente y allí estaba la mujer parada. Se limpió el sudor de la frente y dijo, ya ni la friegan, ¿por qué no me dijeron que eran balas de salva? Tuve que matarlo a madrazos con la silla. Y bueno, este chiste puede ser de mal gusto por varias razones, pero lo quise poner porque me sirve de introducción para hablar de algunos experimentos sociales y el primero del que vamos a hablar es un experimento sobre la obediencia. Y es que desde niños nos han enseñado que es bueno ser obedientes. Nos enseñan en las escuelas a obedecer, pero no nos enseñan a ser críticos, ya que una obediencia ciega puede ser contraproducente. Ya lo que dice la canción de Molotov. Bien, este experimento de la obediencia lo realizó un investigador que se llamaba Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, y consistía en que solicitaban voluntarios para participar en un ensayo relativo a un estudio de la memoria y el aprendizaje, les decían. Por medio de un cartel en el que se pagan $4 más comida y solicitan personas de entre 20 y 50 años y con estudios desde secundaria hasta doctorantes. Los voluntarios acudían aparentemente en pares y se rifaban quién tendría el papel de maestro y quién el del alumno. Luego, se daba al maestro como al alumno una descarga de 45 voltios con el fin de que el maestro compruebe el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibirá su alumno. Ya 45 voltios se siente el toque, ¿no? Entonces vean en esta imagen que estamos viendo acá, este es Milgram, acá está representando el investigador, este sería el maestro y el supuesto alumno estaría en una sala diferente y se comunicarían por medio de micrófonos y señales, ¿no? Entonces, lo que pasaba después de que eligían quién era el profesor y quién era el alumno, era que el investigador le daba al maestro una lista de pares de palabras que le tenía que enseñar a su alumno supuestamente, ¿no? Tenía que leer el par de palabras, por ejemplo, caballo salvaje, lámpara luz, etcétera, etcétera. Eran pares de palabras y el alumno tendría que memorizarlas. Después el maestro les leería solamente una de las columnas de las palabras y el alumno tenía que elegir entre 4 posibles respuestas para decir cuál era la respuesta que correspondía a esa palabra. Si el alumno se equivocaba, entonces el maestro tenía la indicación de darle una descarga eléctrica que correspondía a 15 voltios. Y por cada vez que se equivocara o no respondiera que era lo mismo, iba a ir aumentando ese voltaje hasta llegar a, hasta llegar a los 450 voltios. Si era correcta, entonces se pasaba a la siguiente prueba. Lo que no sabían los participantes es que el estudio en realidad se trataba de evaluar la obediencia y que el alumno era un actor que solo simulaba gritar y sentir dolor del otro lado del muro. Si el nivel del dolor alcanzaba los 300 voltios, entonces el actor, el supuesto alumno, dejaba de responder a las preguntas como si estuviera en coma.
Si el maestro expresaba, el maestro, acuérdense, es el único que no sabe qué está pasando, si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, el investigador le decía imperativamente según el grado, continúe por favor. Si seguía sin querer, el experimento requiere que usted continúe. Si dudaba, es absolutamente esencial que usted continúe. Y finalmente le decían, usted no tiene opción alguna, debe continuar. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se para el experimento. Si no, se detenía después de que hubiera administrado 450 voltios, imagínense, 450 voltios, 3 veces seguidas. Y resulta que, pues no sé qué piensan ustedes, pero ellos, el equipo de Milgram, hizo una encuesta entre psicólogos y estudiantes y pensaron que sus resultados pues iban a arrojar que en promedio, no pensaban que fueran a pasar de 130 voltios y que la investigación, que más bien que la obediencia al investigador, el investigador iba a ser del 0%. Todos pensaron que solamente algunos pocos sádicos iban a administrar el voltaje básico. Sin embargo, lo que se encontraron fue sorprendente. Encontraron que los maestros en general se ponían nerviosos después de los 75 volts, pero que ninguno se negó rotundamente antes de los 300 volts. 65% de los participantes aplicaron el voltaje más alto, es muchísimo. Y 84 dijeron haber estado contentos o muy contentos de haber participado en el estudio. Este dato es muy interesante. Ninguno de los que se negó a terminar fue al otro cuarto a ver cómo estaba el supuesto alumno, ni pidieron cancelar el experimento. Esto los lleva a concluir la teoría del conformismo, que dice que tenemos una incapacidad para tomar decisiones propias y preferimos ceder la responsabilidad a alguien más. Por eso todo el tiempo queremos que el gobierno nos solucione todo, que nos digan qué hacer, sin tomar nosotros nuestras propias decisiones y la responsabilidad que esas decisiones llevan. Es bien común, piensen en los estudiantes, que digan, el maestro me reprobó, sin que nosotros digamos, bueno, yo reprobé porque no hacía las cosas, o por lo que sea, ¿no? Pues siempre decimos, le echamos la culpa a alguien más. Y la teoría de la cosificación es que nos vemos a nosotros mismos como un deseo, como el instrumento del deseo de un señor, cualquier otro señor, pero yo soy solamente el instrumento, no es mi voluntad, sino la de alguien más. Y este experimento se usó tiempo después para tratar de entender, por ejemplo, por qué, de hecho creo que es así como surge, por qué los oficiales nazis decían pues que ellos solamente seguían órdenes, ¿no? Entonces vean cómo la obediencia no necesariamente es tan buena. Bien, el siguiente experimento no es un experimento como tal, sino una experiencia emanada de un performance de la artista serbia Marina Abramovic, que realizó un performance. Ella puso en una mesa 72 objetos, algunos eran objetos de placer y otros de destrucción. Iban desde flores, plumas, perfumes, un cuchillo, un arma de fuego, que estaba cargada, por supuesto, e invitó a las personas a utilizar los objetos como quisieran, en las maneras que quisieran. Y así pasaron, pues, varias horas, creo que 6 horas, no recuerdo. Pero esta obra lo que reveló es algo terrible de la humanidad, y lo que demostró ella es que una persona puede lastimarte bajo circunstancias favorables. Apoyaba la idea de Milgram, de su experimento de la autoridad, y demostraba qué tan fácil es deshumanizar a una persona que no se puede defender. Ella relata que la experiencia que aprendió fue que si se deja la decisión al público, te pueden matar. Me sentí realmente violada, me cortaron la ropa, me clavaron espinas. Una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después exactamente de 6 horas, aquí está el tiempo, no me acordaba, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo y escapando de una confrontación real. Este no fue un experimento, insisto, pretendía ser una obra de arte, pero es impresionante los resultados que obtuvo. Y bien, este otro experimento que les quería platicar muy, muy brevemente, cada uno de ellos lo podríamos leer o podrían profundizar si les interesa. Bueno, le pusieron el síndrome de la ventana rota. Este investigador cimbrado es el mismo de la cárcel de Stanford, del que vimos alguna película,
y que vimos que, bueno, también son los inicios de la psicología comparada y tenían todavía muchos errores en sus diseños experimentales, pero sí han salido cosas muy interesantes. En ese experimento pusieron dos autos idénticos abandonados en dos barrios con poblaciones muy diferentes, una rica y una pobre, en Estados Unidos. El equipo de especialistas en psicología que estudian las conductas de la gente en cada lugar, pues los dejaron ahí esos dos carros que eran, les digo, idénticos, y lo que vieron es que en el barrio pobre el auto comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, todo lo que fuera aprovechable se lo llevaron y no pudieron, lo que no pudieron llevarse, lo destruyeron. En cambio, el auto en la zona rica se mantuvo intacto. Pero una semana después de que el carro eh, de la zona pobre ya estaba destruido, decidieron romper el parabrisas del carro de la zona rica. Y lo que vieron es que en la zona rica el resultado tuvo el mismo proceso. Una vez que el vidrio estaba roto, otra vez se empezó a vandalizar el carro de la zona rica y quedó en las mismas condiciones que el de la zona pobre. Entonces, entendieron que no se trata necesariamente de pobreza, sino de algo que tiene que ver con la psicología y el comportamiento humano y con las relaciones sociales. Concluyeron que ante el descuido y el desorden, muchos males sociales se degeneran en el entorno y el ambiente que si en pequeñas faltas no son sancionadas en una sociedad, entonces comenzarán a desarrollarse faltas cada vez más graves. Esto lo extrapolaron a las familias. Hay que tener mucho cuidado con esto, las extrapolaciones y los experimentos, pero bueno, sí es interesante ver lo que concluyen o cómo lo extrapolan a las familias. Ellos pensaron que si en una familia permites que en la casa se tengan algunos desperfectos como la falta de pintura, las paredes estén en mal estado, o que haya malos hábitos de limpieza, que la familia tenga malos hábitos alimenticios, se digan malas palabras, se falten al respeto entre los miembros del núcleo, entonces, poco a poco, esa familia caerá en un descuido de las relaciones interpersonales entre los familiares y comenzarán a crear malas relaciones con la sociedad en general y que eventualmente esto va a llegar a problemas mucho más graves. Y más adelante vamos a ver que esto de no sentir justicia puede tener repercusiones pues bastante fuertes. Justamente, un caso para recordar en un entorno más cercano es que nos preguntamos qué fue lo que pasa en nuestra sociedad cuando pasan casos como los de San Juan Iztayopan. Si no saben o si no recuerdan, en el 2004 un grupo de pobladores de San Juan Iztayopan linchan a 3 agentes de la PFP y solamente uno pudo ser rescatado con vida. Sabemos que la población fue víctima no solamente de la delincuencia, sino de un fuerte sentimiento de injusticia. Y esto es tierra fértil para haber caído también en una histeria colectiva provocada por rumores que eran falsos. Y aquí es cuando yo pienso que debemos hacer un alto en el camino y cuestionarnos sobre nuestra conducta, tanto la individual como la colectiva, tratar de ser más críticos y pensar qué es lo que queremos para nuestra sociedad. Que como vemos en esta gráfica de la derecha, no solamente en San Juan, sino en todo México, los casos de linchamiento han ido en un aumento muy acelerado, al menos desde 1888 hasta el 2015 que se tenía este registro, ¿no? Entonces, bueno, espero que las clases de etología nos sirvan para reflexionar sobre esto y en general yo esperaría que las clases de etología que vamos a tener nos acaben sirviendo para pensar mucho en nuestra conducta, en no ser tan críticos ni tan agresivos con nosotros mismos y pensar que la agresión, vamos a hablar de eso, puede ser un instinto, pero la violencia es otra cosa, la violencia no. Espero que acabemos viendo los problemas de adicción como un problema de salud más que como un problema de moral y vamos a ver cómo las adicciones tienen su origen en el cerebro, en nuestro sistema nervioso, en nuestra conducta. Y vamos a comprender también que la depresión, cuando es una depresión diagnosticada, clínica, eh, no solamente, no solamente, no es nada más de echarle ganas, como acostumbramos decirles, ¿no? Es algo mucho más importante y mucho más complejo que requiere un tratamiento psiquiátrico porque tiene que ver con la química de nuestro cerebro. Y en general, pues como les decía,
el estudio de la materia de etología, al menos en la preparatoria, pues podemos verlos desde muchos ángulos con la importancia de, para muchos fines, pero uno que creo que no debemos de perder de vista es cómo me sirve a mí, para mí, entenderme a mí, mi conducta y la de mi sociedad. Yo espero que esto les sirva y nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Hasta luego.